Bienvenidos a Contraseñas, una red para atrapar a tus autores fetiche. Nuestro invitado de hoy nació en la Ciudad de México en 1948, una ciudad que él considera ya no cabe en ninguna obra literaria. Asegura que no es egresado de la UNAM porque desde que entró no ha salido de ella y que el ejercicio de la docencia es una especie de vampirismo. Se siente ligado a Cuba como un molusco a su concha y también se declara un romántico de closet. ¿De quién estaremos hablando? ¿Ya supieron quién es? Por supuesto, es Gonzalo Celorio. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar con ustedes, dos queridas amigas y dos escritoras a quienes respeto y admiro mucho. A nosotros más gusto nos da que estés aquí para conversar muy sabroso, ¿verdad? Sí. Desde la ciudad que tú conociste cuando eras niño, porque naciste primero en la Roma, después te fuiste a Vito Alessio Robles. ¿Cómo fue vivir en esas dos casas? Bueno, yo nací efectivamente en la colonia Roma, viví mis primeros años en la calle de Tehuantepec 121 y es una tristeza que no pueda recargar ahí mis recuerdos porque esa casa que era muy típica de los años 30 o 40 quedó demolida y sustituida por un edificio que a su vez se cayó con el terremoto del 85, de manera que ya no hay nada en qué recargarse. Pero después, cuando yo tendría 6 o 7 años de edad, mi hermano mayor, que era arquitecto, y siempre tengo que decir que hay una diferencia de edades muy notable porque soy el 11º hijo de una familia de 12, de manera tal que entre él y yo había 22 años de diferencia, construyó una casa para toda la familia, éramos 14, mis padres, mis hermanos y yo, y esa casa pues tenía una especie de fisonomía entre cuartelaria y de motel de carretera, porque bueno, era un cuarto tras otro para que pudiéramos caber todos. Oye, me intriga mucho esta palabra que dices, recargarse. Esta casa sí está en pie. Esa casa está en pie y ahí sí me puedo recargar. ¿Y cuando pasas por ahí, qué te pasa? Bueno, pues siento esta nostalgia que yo durante mucho tiempo pensé que era una nostalgia prematura, pero no, ahora la verdad es una nostalgia porque también es verdad que, como decía Simón Signoret, la nostalgia ya no es lo que era antes. Pero esa casa tenía una característica interesante porque estaba a la vera de un río, que era un afluente del río Magdalena, que después iba por los viveros y luego entroncaba con el río Churubusco. Entonces yo tuve una infancia fluvial, vivía al lado de un río, lo que es absolutamente insólito, cuando ahora los ríos en la Ciudad de México solamente están en la nomenclatura de río Consulado, río Churubusco, pero río de la Piedad, pero ya no son ríos, son, son canales que están cerrados y son vías de alta velocidad algunas. Oye, bueno, infancia fluvial, pero también multitudinaria. ¿Cómo era vivir con dos hermanos, siendo tú el 11º? Pues sí, evidentemente que se necesitaba una disciplina casi militar o casi conventual, no sé, entre las dos, entre conventual y cuartelaria, porque pues éramos 12 hermanos que estábamos ahí conviviendo y alguna vez teníamos incluso algún huésped y llegaba un huésped y decía para definir la familia que eso era como un circo de 3 pistas, porque pues siempre estaba ocurriendo algo, el hermano que salía de la ciudad a trabajar porque le habían ofrecido no sé qué trabajo en San Luis Potosí y otro, porque era una familia muy católica que se iba al seminario y la hermana que cumplía 15 años de edad y la otra que acababa de tener su regla o el otro que había reprobado o a quien le habían robado la bicicleta, en fin, bueno, siempre estaba ocurriendo algo, era la verdad una familia bastante entretenida. Todo menos aburrido, ¿verdad? Todo menos aburrido. Pero a mí lo que me admira mucho es imaginar a tu madre con 12 hijos y lo que tú has dicho es de que ella leía, se daba el tiempo para leer. Sí. Eso es realmente muy notable porque era una familia de recursos modestos y entonces sí, sacar adelante a 12 hijos era una faena verdaderamente heroica,
pero ella tenía una gran pasión por la lectura que yo creo que le heredé. Y en alguna ocasión, cuando un hermano mío tuvo una peritonitis fulminante, ella, que era muy religiosa, prometió a Dios que si se salvaba su hijo de esta peritonitis, ella dejaría de leer 5 años. Eso quiere decir que sí se salvó mi hermano y cumplió su promesa, pero quiere decir que era realmente lo más doloroso, sí, claro, lo más sacrificado que podía ofrecer, y eso pues da cuenta de la pasión que tenía por la literatura. Alguna vez le platiqué esto a Mario Vargas Llosa y estaba realmente muy asombrado que un sacrificio pudiera ser no leer, y sí, la verdad, yo creo que para mí sería el peor sacrificio que pudiera hacer, ¿no? Claro. Oye, pero además tu mamá tenía esta peculiaridad tan interesante que, de la que hablas en tus libros, que era la de ser absolutamente democrática con sus hijos. Entonces, por ejemplo, cuando tú fuiste a pedirle una fotografía porque ibas a entrar a los Scouts, me acuerdo que escribes que no la encontró buscando ahí en los armarios y entonces encontró una de tu hermano, creo que Eduardo. Sí. Y te dijo, en fin, que todos mis hijos para mí son iguales, ¿no? Sí, para él todos mis hijos son iguales, y ahí yo le pegué a mi credencial de Boy Scout, a mi primera credencial. Una credencial es un signo de identidad, claro, es aquello que dice que tú eres tú. Sí, pues no era yo, era mi hermano Eduardo. Y bueno, después de 22 años de psicoanálisis, más o menos pude superar ese terrible conflicto que escribo en alguna de mis novelas, efectivamente. Oye, ¿y cómo es este momento? Bueno, tú eres hijo de cubana, tu padre viene de migrantes asturianos, ¿y en qué momento, siendo el 11º hijo, decides que vas a estudiar letras? ¿Y qué pasa en tu familia cuando decides eso? Bueno, la verdad es que yo no tuve nunca ninguna duda de mi vocación. O sea, de niñito tú ya sí, escribía, hacía poemas, en fin, estas cosas que solemos hacer quienes acabamos por dedicarnos a la literatura. Primero uno escribe para sí mismo en su diario íntimo, después ya hay una sola persona que es el destinatario de lo que uno escribe, que es la novia, la muchacha a quien uno quiere seducir a través de un poema, y ya después uno pasa a tratar de escribir para todo mundo, ¿no? Yo no tuve ninguna duda, quizás porque comprendí desde muy niño que en la palabra estaba realmente la notoriedad, la singularidad. En esta familia de tabula rasa, donde todos éramos iguales, donde nadie podía tener una personalidad propia porque te descuidabas y te robaban desde los calcetines hasta la novia, ¿no? ¿Quién eras tú, verdad? Si todos los hijos eran iguales. Pero este hermano mayor, que fue como mi padre intelectual, que fue el arquitecto que construyó aquella casa, cuando era yo muy niño me tomó como su protegido, como su consentido, y era un hombre muy culto, y entonces me enseñaba una serie de palabras muy domingueras, muy rimbombantes, muy prestigiosas, para que después él me presumiera delante de sus amigos o de sus novias, y me decía, ¿cuánto me quieres, Gonzalo? Y yo recitaba lo que él me había hecho aprender de memoria, y decía, pues te quiero hasta el último confín del universo, te quiero hasta la última estrella de la Vía Láctea, te quiero hasta el Ponto Euxino, donde Jasón buscaba el vellocino de oro. Y yo no sabía absolutamente nada de lo que esto significaba, pero me di cuenta de que la palabra me daba singularidad, que la palabra me daba una identidad propia, y yo creo que ahí nació mi vocación literaria. Sin duda, y seguramente también la capacidad de seducir a las mujeres y a sus lectores después. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en Contraseñas, bienvenidos de nuevo. Estamos conversando con Gonzalo Celorio sobre la uniformidad, al ser el 11º hijo de 12, pero también sobre cómo te distingues, cómo aprendes el camino de la identidad. Tú fuiste a un colegio que entonces era solo de hombres, el CUM, colegio de clase media, al que iban muchos, ¿no? Iban multitudes, pero te toca vivir un parteaguas que es el 68, poco tiempo después. ¿Qué significó esto para construir tu identidad? Yo creo que el 68 es el gran cisma de mi generación,
porque no nada más fue un movimiento estudiantil que cobró una dimensión política, sino fue sobre todo, fundamentalmente, en mi opinión, un movimiento de confrontación generacional. Creo que durante muchísimos años las generaciones se habían comportado cada una a su manera, pero de una forma más o menos uniforme. Siempre ha habido alguna ruptura con respecto a lo anterior, pero también había habido una continuidad. Y en este caso creo que predominó la ruptura sobre la continuidad, y esa ruptura fue de muy diversos órdenes. Y me parece que más allá de la dimensión política que cobró el movimiento y que dio a la larga resultados tan importantes como la apertura de ciertos procesos democráticos, en términos personales hubo un cuestionamiento de la generación anterior y una proclamación de valores de libertad, de naturalidad, de expresividad, que no existían con antelación. Fue una generación que adoptó una actitud mucho más libre, mucho más imaginativa, más creativa, menos repetitiva, más crítica, más confrontacional. Y creo que eso realmente fue determinante, muy en particular para mi generación. Yo entré a la universidad en el año del 67 e inmediatamente sobrevino el movimiento estudiantil, pero eso se fue aliando con otros factores importantes en el cambio político y en la concepción del mundo. Uno de los grandes antecedentes del movimiento del 68 creo que fue la Revolución Cubana, que triunfó en el año del 59, pero curiosamente el movimiento estudiantil empezó con una manifestación el 26 de julio para conmemorar el asalto al cuartel Moncada por el entonces todavía imberbe Fidel Castro. Ese 26 de julio fue la primera manifestación del movimiento del 68, lo que hace pensar que hubo realmente una especie de similitud, por lo menos, ¿no? Después las cosas han varios cambiado. países además, porque no solamente en Cuba, ¿no? Eso pero fíjate que yo me quiero ir aprovechando que tocaste ahorita Cuba, que el 68, el parteaguas, que incluso la idea del amor cambió, ¿no? Se amaba diferente, se ama diferente a partir del 68. Tu relación también de amor con Cuba, que tiene que ver con el 68 y con tu historia de familia, tu origen del lado materno, también es una historia que podemos ver en Tres lindas cubanas y que tiene que ver con el tránsito de esa ilusión estudiantil por la utopía y la desilusión, ¿no? Sí, sí lo creo. Yo creo que, como tú bien dices, se cambiaron muchos esquemas. Uno de ellos fue el de la relación de los hombres con las mujeres, la sexualidad, que tuvo que ver también con la posibilidad del control de la natalidad, etcétera. Esa libertad sexual, esa libertad erótica fue muy, muy importante. Y con respecto a Cuba, claro, para mi generación, pues aquello era una esperanza más verde que la pared de este estudio. Era realmente algo en lo que confiábamos como una especie de futuro, no nada más para Cuba y para México, sino para toda América Latina. Pero yo creo que ese proceso también a lo largo de los años se fue desgastando y que incurrió en algunos excesos que me parecieron críticos y que yo trato de plantear en una novela como Tres lindas cubanas, en donde yo mismo asumo dos voces contradictorias, que son las voces de las dos hermanas de mi madre, porque una abrigó la causa de la Revolución Cubana, ¿no?, con mucha vehemencia, con mucha fuerza, murió absolutamente convencida de los logros de la Revolución, mientras que otra acabó tristemente en un asilo de ancianos en el exilio en Miami, de forma tal que esas dos voces me alimentaron para hacer esta novela, porque en el fondo eran dos voces en las que yo mismo me debatía. Por un lado, esta ilusión de un nuevo sistema tan libertario, tan promisorio, y por otra parte una actitud crítica que cada vez se me fue desarrollando más.
de manera tal que yo me estaba volviendo esquizofrénico, porque cuando alguien defendía a Cuba yo adoptaba una posición crítica, y cuando alguien la criticaba yo salía inmediatamente a su defensa. Eras las dos voces al Pues mismo eran tiempo, las ¿no? dos Oye, voces. pero tú también viviste en carne propia, al ser coordinador de difusión cultural y tener este gran proyecto de llevar la literatura a Cuba y de hacer una suerte de UNAM en Cuba, y es muy conocido este trabajo tan grande que hiciste. Te llevaste una gran desilusión de pronto. Yo nunca supe bien por qué no se logró ese proyecto, si Cuba necesitaba libros y los lectores estaban fascinados con lo que estabas Era un haciendo. proyecto que rebasaba lo estrictamente literario, era abrir una sede de la UNAM en Cuba, como tiene sedes en muchos países cada vez más. A mí me tocó fundar el de Canadá, por ejemplo, y no necesariamente como escuelas de enseñanza de español. Está el Centro de Estudios Mexicanos en Madrid, para poner un ejemplo, y hay otro en Costa Rica, en fin. Pero yo lo que pensaba es que había tantas afinidades entre Cuba y México, tantos convenios académicos entre las universidades cubanas y la UNAM, que se podría abrir un centro de extensión en donde se pudiera fomentar el conocimiento de la gran literatura cubana, que muchas veces estaba representada solamente por los cubanos del exilio o de la diáspora, y no se conocía la verdadera literatura que se estaba haciendo dentro del país. Pero lo mismo con la música, con las artes plásticas, etcétera. Pero la verdad, tengo que decir que les dio mucho miedo. Yo hice, no son números redondos, hice 40 viajes a Cuba con tal de lograr hacer este proyecto, pero pues como dice la canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar. No hubo ahí ya ninguna posibilidad, después de muchos convenios y de muchos acuerdos, porque yo creo que les dio miedo la A de la UNAM, la autonomía. Llegamos incluso a crear un consejo paritario en donde por parte de la UNAM presentábamos a personas tan afines a Cuba como don Pablo González Casanova, como don Leopoldo Sea, etcétera, que de veras podrían haber sido muy afines a todo ese proceso, pero no, les dio mucho temor, y ya en el último escalón, en el último peldaño, finalmente nos dijeron que no. Bueno, querían que el director de la casa de la UNAM en Cuba fuera cubano, que sería tanto como que el embajador de México en Cuba fuera cubano. Claro. Era absolutamente inaceptable. Y ellos se hubieran beneficiado mucho, sobre todo por el acceso a las grandes carreteras de información con la supercomputadora que se había acabado de adquirir por la UNAM, pero no, prefirieron esta especie de aislamiento numantino. Ellos y nosotros también, por todo lo que has dicho de la gran literatura cubana. Pero vamos a un corte y regresamos de nuevo con Gonzalo Celorio. No se vayan. Seguimos en Contraseña y ahora me toca a mí preguntar. Yo creo que en la actualidad hay un repunte importantísimo de la literatura escrita por mujeres. No hablo de literatura femenina porque nunca he hablado de literatura masculina, pero es cierto que en el panorama de la literatura mexicana y de lengua española hay realmente un número muy importante de mujeres escritoras de altísima calidad. Y yo lo que les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan de las cuotas de género en las actividades literarias, en los congresos literarios? Mira, tocas un punto complicado. Yo creo que hablar de cuotas de género en la literatura no está bien. Creo que sí tiene que haber igualdad de oportunidad para publicar, claro, obviamente de participación en concursos, de ser invitado, pero creo que la cuota de género por sí, como una consideración, lo que hace es incluso empobrecer o hablar mal. Es decir, a ti te invitaron porque eres mujer o te invitaron porque lo que escribes vale la pena, ¿no? Yo creo que hay que considerar un mundo, desde luego, plural en todas sus manifestaciones de género, pero que no debe privar eso como criterio.
Bueno, para que una fiesta salga bien, dicen que siempre hay que invitar a la gente correcta y a alguien que sea incorrecto. Entonces yo voy a ser ahora ese invitado incorrecto. Creo que hay un número tan grande, como dices tú, de autoras extraordinarias que son no vistas, simplemente por una suerte de inercia, ni siquiera hay mala fe, porque no se conocen, porque no han llegado, porque otras figuras las opacan, que ya sería bueno considerar que podemos invitar, que podemos presenciar, que podemos entrevistar, que podemos leer a tantos autores como autoras. En mi caso, y sin que sea necesariamente por una razón de género, aunque a lo mejor es algo connatural en mí, leo a muchísimas autoras, a muchísimas. No digo que todas son extraordinarias, digo que muchas de las que he leído lo son y son fundamentales en mi vida. Claro, eso desde luego. Y esto me lleva a otra... Lo que voy a decir no tiene nada que ver con lo que tú preguntaste, porque quiero que no se nos vaya la posibilidad de que hables de otro de tus grandes amores, que es la Ciudad de México. O sea, desde que dijiste recargar, desde que esta nostalgia, hablando de las generaciones más recientes, donde yo lo que he visto es que los temas que se tocan tienen que ver con esta cruda realidad de los desaparecidos, de una especie de hurto que te va dejando en la desolación. Me parece muy interesante contrastarlo con estas pérdidas también del espacio y de los referentes a los que tú acudes desde tus ensayos, Ciudad de Papel. Estaba pensando si tu hermano arquitecto, constructor de espacios y quien te hacía aprenderte palabras, ¿no está relacionado también con tu amor a la Ciudad de México? Sí, sin lugar a dudas. Ahora estoy escribiendo el tercer volumen de esta trilogía después de Tres lindas cubanas y El metal y la escoria, que se va a llamar Los apóstatas. Y ya la trilogía en su conjunto se llamará Una familia ejemplar. Que no es nada ejemplar o es ejemplar en términos muy irónicos. Pero este hermano mío me enseñó el gusto por el centro histórico, sobre todo por la arquitectura virreinal, y para mí ha sido una de las grandes riquezas de mi patrimonio cultural, por llamarlo así, que es incursionar por el centro histórico, no nada más por sus lugares exteriores e históricos e importantes, sino también por conocer sus bajos fondos. Yo decía que yo debía haber sido antropólogo por ser estudioso de los antros. Ya me he calmado en las últimas décadas de mi vida, pero la ciudad es algo que sí me ha interesado mucho. He escrito sobre la ciudad y sobre todo sobre el centro histórico, que me parece impresionante. Pero efectivamente es una ciudad que destruimos de manera sistemática, o por la incuria, o por una especie de negación de nuestro propio pasado que implica una terrible irresponsabilidad. Yo creo que una ciudad es un organismo vivo que se cambia constantemente, que constantemente se modifica. Entiendo muy bien que se haya construido en los años 50 del siglo pasado la Torre Latinoamericana, qué bien, un alarde de modernidad, pero no entiendo por qué se construyó en lugar del convento de San Francisco y no además del convento de San Francisco. Tenemos una cultura desplazatoria y no una cultura acumulativa. Destrozamos o destruimos para después construir, y por eso este libro mío se llama México, Ciudad de Papel, porque lo único que tenemos de nuestra ciudad con constancia, con presencia sistemática a lo largo del tiempo, es la literatura, que ha dado cuenta de una ciudad que estamos destruyendo continuamente, mientras que la literatura se encarga de rescatarla, de reconstruirla y también de construirla, porque construye un pensum de la ciudad, ¿no? Además de rescatar la ciudad en todos tus ensayos maravillosos, en tantos libros, incluso en El metal y la escoria, porque estás hablando paralelamente de España y de México, y estás hablando de tres maneras de vivir las ciudades, de tres generaciones distintas. ¿Sí? Te has dedicado a dar clases, cosa que también amas y tus alumnos te van siguiendo, y a hacer excursiones por el centro de la ciudad. Y tus libros siempre son ese rescate, esa memoria de papel de la ciudad y de la forma en la que
la hemos vivido, me Sí. parece a mí, ¿no? Sí, ahora esta ciudad es un cable de alta tensión, ¿no? Es muy Desde fuerte. luego. Yo en algún libro dijo que es una ciudad inhabitable e inevitable. Sí, Pero sí, lo que es sí, cierto sí. es que ya no cabe completa en la literatura, que es algo que tú decías, Mónica, porque yo creo que la primera vez que la ciudad en su conjunto, con toda su polifonía, con todos sus estamentos sociales, cupo en una novela fue en La región más transparente de Carlos Cierto. Fuentes. Pero inmediatamente después la ciudad en la literatura empezó también a fragmentarse, Fragmentarse, porque sí, ya no cupo. necesariamente, Entonces, claro. Fernando del Paso habla Ujú. de Nonoalco Tlatelolco, de la Plaza de Santo Domingo, y José Emilio Pacheco habla de la colonia Roma. y Armando González, que acaba de morir, que acaba de morir, Tepito, de ¿no? Tepito, Tepito, ya sé. y bueno, hasta Guadalupe Loaesa de las Lomas, ¿no? Polanco, Es sí. decir, la literatura se ha ido Claro. fragmentando porque también esta no es una ciudad, es un conjunto de ciudades diversas, heterogéneas y muchas veces en pugna, y bueno, es muy difícil de aprenderla, ¿no? Yo creo que es una suerte para tus lectores, para nosotros, que leyendo Tres lindas cubanas, el metal y la escoria, la que viene, tus ensayos, Ciudad de papel, Primer amor, o sea, que te puede... y Retiemble, ¿no? Y Retiemble en su centro. Centro de la tierra, claro, que podamos Desde luego, rescatar esa ciudad que está fragmentada también en estas novelas, pero que tiene esa vocación de unidad, de volver a saber Claro. qué fue y qué es, ¿no? Ay, Gonzalo, nos da muchísimo gusto haber conversado contigo. Desde No, al luego, contrario, todo tiempo es qué- corto. va. Qué Nos faltó el privilegio el mío, tequila, de veras, tu gracias. disciplina. ¿Quién sabe cuántas cosas se quedaron ahí en el tintero Bueno, para muy otro? bien. Para el próximo. No se Muchas pierdan. gracias. A ti, Gonzalo. La lectura de Gonzalo Celorio alcanza la segunda edición, Ahora el metal y la escoria, y nos vemos en el próximo Contraseña.